en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez, y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen, y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés, y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad, y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla, y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes, y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Dios le bendiga a mis amados hermanos una vez más en este su programa Raíces. Nos corresponde en este momento Job capítulo 39. El capítulo 39 es una continuidad del capítulo 38. El capítulo 38, ¿verdad?, comienza a decirnos que Dios le habla a Job en medio de un torbellino o desde un torbellino. Así que es la parte donde Dios le habla a Job. Y me gustaría, amados hermanos, que nosotros nos identificáramos con Job. Yo me identifico con Job y creo que nos deberíamos identificar con Job. ¿Por qué razón les digo esto, amados hermanos? Porque fíjense, hemos visto toda la trayectoria del libro de Job y hemos visto parte de las quejas de Job. Job ha cuestionado la justicia de Dios. Job ha dicho por qué a él le están sucediendo estas cosas. Job había dicho que hubiera muerto al nacer. O sea, vemos un diálogo de Job con sus amigos acusándoles, sus amigos diciéndole que por causa de su pecado, que por causa de su maldad. Y vemos a un Job contestando, vemos a un Job en defensa, pero aún vemos a un Job que todavía no puede entender, no puede comprender, no puede saber qué es lo que le está sucediendo. Vemos ahí, amados hermanos, la mente finita del ser humano, la mente que no puede captar, no puede comprender, no puede entender, ni aún puede lograr conocer a Dios en todo su esplendor. Y es aquí entonces donde Job es confrontado por el mismo Señor.
Dios le habla a Job. Dios tiene una conversación con Job y es muy interesante, amados hermanos, es muy interesante ver estos capítulos 38 y 39. Y como les dije, Job 39 es la continuidad de Job 38. Aquí el Señor les habla estas creación de Dios, animal, salvaje, indomable, indomesticable, entonces donde la capacidad del hombre no puede quizás asimilar, comprender y podrá lograr tener control de estas cosas. Cuando el hombre entendemos que hay cosas que el hombre aún no puede controlar ni puede dominar, y es parte de la creación de Dios. Entonces vemos el cuidado que Dios tiene sobre esa creación. Dios cuida de su creación, Dios cuida de los animales, Dios cuida de cada detalle, amados hermanos. Y si Dios cuida de cada detalle de esa creación, de esos animales, y de todo lo creado, Dios tiene control del universo, del mundo, del sol, de la luna, de todo, amados hermanos. ¿Cuánto más tiene el Señor control de cada uno de nosotros? Amén. Y más cuando nosotros nos encontramos en pruebas, en dificultades. Es cuando nosotros nos encontramos, y hablo con el creyente, hablo con aquel que escucha la palabra, aquel que estudia la palabra, aquel que la palabra se les ministra semana tras semana, día tras día, que tiene el conocimiento, que tiene la verdad, que ha conocido el evangelio de Cristo. Pero aún así, amados hermanos, por eso le digo cuánto nos identificamos con Job, porque a veces creemos conocer a Dios, creemos que le conocemos, amados hermanos, pero aún, amados hermanos, nos falta mucho para conocer al Señor. Por eso cada día aprendemos cosas nuevas. Por eso cada día, amados hermanos, somos enseñados por la palabra de Dios. Somos ministrados por la palabra de Dios, amados hermanos, porque verdaderamente cada vez que escuchamos la palabra, aprendemos la palabra, estudiamos la palabra, vamos conociendo cada día más a Dios. Por eso dijo cierto predicador que si hay alguna persona levantando la mano y adorando y no conoce a Dios realmente, pues esa persona no sabe a quién le está adorando. No conoce al Dios que está adorando. Mas sin embargo, tú y yo, cuando levantemos las manos, sabemos a quién estamos adorando: a un Dios soberano, a un Dios de amor, a un Dios de justicia, a un Dios proveedor, a un Dios omnisciente, a un Dios omnipresente, a un Dios que es grande, que es poderoso, amados hermanos, que sabemos que hace grandes cosas en medio nuestro, que estamos bajo el cuidado de Él, que Él es quien nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, amados hermanos. Por eso cuando adoramos, sabemos a quién adoramos, amados hermanos. No estamos adorando a ciegas, no estamos adorando sin conocimiento, adoramos al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, aquel que se entregó, aquel que descendió, aquel que tomó forma de hombre, aquel que murió en la cruz, aquel quien perdonó nuestros pecados, aquel que nos ha dado vida y vida eterna, aquel que nos ha prometido estar con Él, aquel que nos ha prometido resucitarnos, aquel que nos ha prometido, amados hermanos, que estará con nosotros por los siglos de los siglos. Amados hermanos, aquel que ha transformado nuestras vidas, amados hermanos, y que le vamos conociendo día tras día por medio de su palabra. Quisiera compartir algunos puntos. Dios tiene el control sobre la creación. Toda criatura
vive bajo el cuidado de Dios. Dios va supervisando el proceso de cada uno de nosotros. Dios iba supervisando el proceso por el cual estaba pasando Job. Recuérdese que aquella disputa que hubo entre Satanás y Dios en los primeros capítulos 1 y 2, vemos que el Señor le permite a Satanás que tocara aquellas cosas, que tocara la salud de Job, pero que no podía tocar su alma. O sea, Dios iba a estar supervisando ese proceso, pero Job no lo sabía. Como muchas veces Dios nos va procesando a nosotros y nosotros no lo sabemos. Amados hermanos, hay cosas que Dios permite que suceden y pasen en nuestras vidas mientras vamos por ese proceso, mientras vamos por ese peregrinaje, mientras vamos caminando hacia nuestra redención, hacia ser glorificado. Y recuerdo muy tremendo el mensaje de nuestro pastor este domingo pasado, amados hermanos, y hablaba de este punto. O sea, Dios va supervisando nuestro proceso, amados hermanos, según lo vamos pasando, según vamos llevando ese proceso, Dios lo va supervisando. Poderoso es Dios, poderosa es esta palabra, amados hermanos, que vamos entendiendo, que vamos comprendiendo. Job no sabía que en medio de aquel proceso Dios iba supervisando el proceso, como Dios supervisa el proceso del ser humano. Ni siquiera el ser humano puede tener una observación clara completamente de estas cosas, de lo que Dios hace con nosotros, amados hermanos. Y esto enseña que si Dios cuida de su creación, si Dios cuida de los mínimos detalles de los animales, de las aves, de las bestias del campo, del control del océano, de la rotación del día, de la noche, de las estaciones, amados hermanos, si Dios tiene control de todas esas cosas, también tiene control de nosotros. Imagínense usted, Dios tiene control de ti y de mí, y Dios está con nosotros, y Dios camina contigo y conmigo en medio de nuestro proceso. Cuando estamos pasando por el momento difícil de angustia y de dolor, en vez de cuestionar a Dios, amados hermanos, vamos mejor confiar en el Señor. Vamos a confiar en Él. Es lo que nos enseña la palabra. No es cuestionar a Dios como Job estaba cuestionando a Dios, sino en vez de cuestionar a Dios, Dios quiere: Job, yo quiero que tú confíes en mí. Mira cómo yo cuido de los animales. Mira cómo yo cuido de mi creación. Mira cómo yo cuido de cada detalle. Y mira, para que confíes que si el Señor cuida de esas cosas, también debemos confiar en Él para nuestro cuidado. Dios cuida de nosotros. Dios estaba cuidando de Job, pero tenemos que reconocer que las limitaciones del conocimiento humano, tenemos limitaciones. Cuando Dios le hacía las preguntas a Job, cuando Dios le hacía todas estas preguntas, no era para humillar a Job, no era humillarlo, sino para mostrarle que Dios gobierna incluso en cada detalle, en lo más mínimo. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras montés? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? O sea, hay cosas que en el conocimiento humano, amados hermanos, no llegamos a lograr tanto conocimiento, no podemos entender. Nuestro conocimiento humano es limitado, pero el de Dios es infinito. Dios conoce todas las cosas. Dios lo creó todo. Dios lo hizo todo. Dios cuida de ti. Dios cuida de mí como cuida de todas las cosas. Qué grande es el Señor, amados hermanos. Qué grande es Dios. Job tenía que aprender algo. Job tenía que aprender de la humildad.
A veces pensamos, nos sentimos quizás con un ego, como quizás Job se sentía con un ego de que, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios, yo soy justo, yo soy un hombre recto, yo le sirvo a Dios. Pero hay un pasaje de este libro, hay una expresión de Job que dice de oídas, conocía de Dios por lo que había oído, conocía de Dios por lo que había oído. Mucha gente conoce las escrituras por lo que oyen. Mucha gente conoce de Dios por lo que oyen. Mucha gente sigue reglas por las que oyen. Mucha gente sigue normas de hombres porque la oyeron de los hombres. Pero nunca se detuvieron para leer las escrituras, leer la palabra de Dios, que es la voz de Dios, que es el pensamiento de Dios, que es la inspiración de Dios, para poder entonces entender que muchas de aquellas cosas que oímos no son ciertas y no van acorde a la palabra de Dios. Por eso Job decía de oída, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora a partir de aquí en adelante y al finalizar y al ver todo lo que Dios culmina y termina en la vida de Job, y Job decía, ahora mis ojos te ven. O sea, yo te conocía de oída, pero ahora no solamente te conozco de oído, sino que he visto tu misericordia, he visto tu justicia, he visto tu bondad, he visto tu amor, he visto que tú levantas, que tú restauras, he visto que tú sanas, que tú transformas, amados hermanos, como tú, amado hermano y amigo que me escucha, como mi persona, amados hermanos. Yo puedo decir, yo puedo quizás hablarle a un matrimonio y decirle a un matrimonio que anda mal, que está quizás en problemas matrimoniales, yo le puedo decir a ese matrimonio, ¿sabes qué? Dios restaura los matrimonios. ¿Sabes qué? Dios transforma el matrimonio. ¿Sabes qué? Dios cuida el matrimonio. ¿Sabes por qué yo le puedo decirle eso? Porque Dios lo hizo en mi matrimonio, Dios lo hizo en mi casa, Dios lo hizo en mi hogar, Dios lo hizo conmigo. Y entonces puedo decir que verdaderamente Dios restaura matrimonio, que Dios restaura vida, que Dios hace cosas grandes, que Dios está bajo el cuidado de nosotros. Job tenía que aprender. Job, estás cuestionando mucho. Job, tienes muchas preguntas. Job está cuestionando muchas cosas. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está aquel? Yo he sido justo, yo he sido bueno, yo he sido varón perfecto, yo he hecho muchas cosas buenas. ¿Sabes qué? Que no hay nadie bueno más que uno solo. Uno solo es bueno, nuestro Señor. Nosotros pecamos y le fallamos al Señor. Pero aún así, Dios nos sostiene y Dios va cuidándonos, Dios va sosteniéndonos, Dios va al cuidado de nosotros. Job tenía que aprender, Job, yo estoy a tu cuidado. Job, así como cuido de mi creación, así como de esos animales que tú desconoces, que tú no sabes ni en los meses de preñez, ni sabes cuándo va a parir ese animal, ni sabes cómo ese animal es domesticado, es controlado. Tú no tienes, Job, esa capacidad para hacer estas cosas. Pero lo que Job tenía que aprender era que pusiera su confianza en el Señor, que supiera que Dios es soberano, que Dios es el creador, que Dios es el que controla todas las cosas. Job, aquí estoy, el que controla, el que cuida, el que protege, el que hace cosas que en tu mente humana tú desconoces. Así, amados hermanos, Job tenía que aprender de la humildad. Job tenía que poner la confianza en la soberanía divina de Dios. Job debe aprender que Dios sí
sí estaba cuidando de él. Job tenía que saber que Dios sigue siendo justo y bueno. Job tenía que saber todas estas cosas. O sea, Dios le habla a Job. Llegó el momento, como muchas veces, amados hermanos, muchas veces estamos orando, muchas veces estamos clamando, muchas veces estamos desesperados, confundidos. Estamos que no encontramos qué hacer, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con esto, con aquello y con lo otro, porque como que nos desligamos del Señor y no aprendemos a confiar en el Señor. Amados hermanos, aprendamos a confiar en el Señor, no a cuestionarlo, sino a confiar en el Señor. Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. La ciencia y el hombre cada día tiene tantas preguntas. Hay cosas que el hombre no puede entender. ¿Sabes por qué? Porque el único que tiene el control de ella es Dios. Así que si Dios controla todo, si Dios tiene el cuidado de todas esas cosas, mucho más tendrá el cuidado por ti y por mí. Así que, amigo que me escucha, Dios tiene cuidado de ti. Dios está guardándonos, Dios va cuidándonos, amados hermanos, aun cuando estamos pasando por el proceso. Sepamos que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios nos ama. Nos ha amado tanto que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios los bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad.